Si mencionamos Beverly Hills 90210, seguramente piensas en peinados icónicos, complicadas relaciones sentimentales y el emblemático Peach Pit. Sin embargo, lo que ocurría lejos de los focos era un auténtico torbellino de descontrol. Imagina la furia de una de sus estrellas, que llegó a demoler su propio camerino al enterarse de que una trama fundamental para su personaje había sido descartada. Y, de manera casi increíble, una actriz que más tarde se alzaría con un premio Oscar fue discretamente apartada del proyecto después de participar en apenas 13 capítulos. Además, el reparto al completo vivió una auténtica telenovela personal, romances cruzados entre todos, enemistades ocultas, trágicos accidentes mortales, altercados públicos en centros comerciales e incluso el uso de identidades falsas. Prepárate para descubrir 23 secretos insólitos sobre Beverly Hills 90210, detalles que seguramente desconocías y que, una vez los sepas, se quedarán grabados en tu memoria. Por increíble que parezca, la serie estuvo a punto de titularse Potomac 28854, mucho antes de que Beverly Hills 90210 se transformara en el referente del drama juvenil y la moda de California. Su creador, Darren Star, manejaba un concepto radicalmente diferente. Su visión original estaba profundamente influenciada por sus propios años de juventud en Potomac, Maryland, una opulenta zona residencial en las afueras de Washington, D.C. De hecho, la propuesta inicial que llevó a los estudios llevaba por nombre Potomac 2854, un guiño directo al código postal de esa exclusiva localidad. La trama se centraba en el conflicto cultural que experimentaban unos recién llegados a un instituto de élite. Sin embargo, esta premisa no logró entusiasmar a los directivos del canal. Consideraban que carecía del esplendor, la sofisticación y, sobre todo, de esa irresistible atmósfera californiana, bañada por el sol, esencial para cautivar a la audiencia de todo el país. El nombre del proyecto fue mutando, pasando a ser Class of Beverly Hills antes de establecerse definitivamente como Beverly Hills 90210, un título que terminaría por convertirse en un emblema cultural a nivel global. Tuvo un comienzo desastroso antes de su explosión de popularidad. En su debut, el 4 de octubre de 1990, la serie fue recibida con una indiferencia absoluta por parte del público. Para ser exactos, se hundió hasta la posición número 118 en las mediciones de audiencia de Nielsen, quedando totalmente eclipsada por colosos televisivos del momento como Cheers de la NBC. Las reseñas de la crítica fueron poco entusiastas, y el consenso general era que este drama para adolescentes no sobreviviría mucho tiempo. Pero la cadena Fox decidió arriesgarlo todo. Su jugada maestra fue programar una temporada especial de verano en 1991, una estrategia completamente innovadora que consistía en estrenar capítulos inéditos mientras la competencia televisiva se encontraba en su descanso habitual. Y la audaz estrategia dio sus frutos de manera espectacular. El público adolescente, libre de clases y ávido de nuevas historias, se sintió inmediatamente atraído, alcanzando un punto de no retorno con el célebre episodio en el que Brenda vive su primera noche de intimidad con Dylan. A partir de ese instante, la serie se catapultó hasta convertirse en un auténtico fenómeno de la cultura pop. Curiosamente, Luke Perry estuvo a punto de no formar parte de ello. Inicialmente, Luke Perry se presentó al casting para interpretar a Steve Sanders, el personaje del deportista adinerado y algo arrogante que finalmente fue adjudicado a Ian Ziering. Sin embargo, los responsables de la serie percibieron en Perry una intensidad y una profundidad que no encajaban con ese papel, pero esa misma energía les dio una idea completamente nueva. Comprendieron que la trama requería la presencia de un personaje misterioso y recién llegado. De esa necesidad creativa surgió el inolvidable Dylan McKay. Aunque su contrato inicial era únicamente para 2 capítulos, el magnetismo de Perry resultó ser arrollador, sobre todo en su icónica aparición con un Porsche Speedster negro, tanto que el productor Aaron Spelling batalló personalmente con la cadena para asegurar su continuidad como personaje fijo. La fama de Perry alcanzó niveles estratosféricos, a tal punto que, en una ocasión, se vio obligado a escapar de un centro comercial en Seattle, oculto dentro de un carro de lavandería, para poder evadir a una multitud de miles de admiradores enloquecidos.
El romance trascendió la pantalla para Jason Priestley y Christine Elise. La conexión entre Jason Priestley y Christine Elise, la actriz que daba vida a la problemática Emily Valentine, no fue solo una actuación. Su química era completamente real. Ambos mantuvieron un noviazgo que se extendió durante 5 años, una relación que floreció al poco tiempo de que ella se incorporara al reparto en la segunda temporada. El propio Priestley reveló en su libro de memorias que el ambiente entre los actores era idéntico al de un instituto, admitiendo que prácticamente todas las combinaciones posibles de personas terminaron teniendo relaciones íntimas. Años más tarde, en 2015, Tori Spelling avivó todavía más la polémica al confesar sus propios romances. Admitió haber besado a Luke Perry, haber salido durante un periodo con Brian Austin Green y haber vivido lo que ella misma describió como una aventura estival con Priestley. Fue nuestra particular versión de un idilio de verano, declaró la actriz en una entrevista para el canal Lifetime. La notoria enemistad entre Jenny Garth y Shannon Doherty estuvo a punto de estallar en una pelea física. El conflicto alcanzó su clímax durante la grabación de una escena, momento en que la hostilidad acumulada fuera de plató se hizo insostenible. Según relata Garth en su autobiografía, el momento que casi termina en violencia fue cuando Doherty, en un gesto que oscilaba entre la broma y la provocación, le levantó la falda a Garth delante de todo el equipo técnico. Sintiéndose completamente humillada y llena de rabia, Garth no se contuvo y le espetó: «Sal afuera ahora mismo, zorra. Vamos a solucionar esto». El ambiente se caldeó a tal nivel que varios compañeros de reparto y el personal de seguridad tuvieron que interponerse rápidamente para evitar que la confrontación verbal pasara a una agresión física. Si bien el incidente no llegó a más en ese momento, la animadversión entre ambas actrices persistió durante muchísimos años, hasta que finalmente lograron reconciliarse. La fama de Shannon Doherty de ser una actriz conflictiva en el plató no era un simple rumor, pero la razón de su despido definitivo fue, sorprendentemente, un corte de pelo. Sus continuas tardanzas saboteaban el ritmo de la producción y generaban roces constantes con sus colegas, como Jenny Garth, y con figuras de autoridad como el productor Charles Rosin, quien llegó a calificarla de insensible e indiferente. Con todo, el clavo definitivo en el ataúd de su permanencia en la serie fue una decisión totalmente impulsiva y poco profesional. Se presentó para grabar el último episodio de la 4ª temporada, luciendo un cambio de look radical, un corte de cabello que destrozó por completo la continuidad narrativa de las escenas. Hastiados de su comportamiento, el resto del reparto demandó que se tomaran acciones drásticas. Fue entonces cuando Tori Spelling, según su propia confesión, acudió a su padre, el todopoderoso productor Aaron Spelling, para pedirle directamente que la echara. Se trata de una decisión de la que, tiempo después, se arrepentiría profundamente, y entre lágrimas, llegó a ser una de las mejores amigas que he tenido, admitió. No obstante, los escándalos de Shannon fuera de la pantalla eran todavía más intensos. Fuera de los platós, la personalidad de Shannon Doherty parecía un calco de la energía desafiante que infundía a su personaje, Brenda Walsh, lo cual cimentó con fuerza su fama de chica mala en la prensa del corazón. Corría el año 1992, cuando se vio envuelta en un altercado físico en el conocido club nocturno Roxbury de Los Ángeles. Al parecer, el conflicto se originó porque ella salió en defensa de su compañero de reparto, Brian Austin Green. Durante una acalorada discusión, los testimonios indican que Doherty increpó a la actriz Bonnie Minnie, resultando en un puñetazo que recibió directamente en el rostro. El incidente culminó con cargos de agresión menor para ambas. Ese mismo año, su antiguo prometido, Dean J. Factor, quien era heredero del vasto imperio cosmético Max Factor, solicitó una orden judicial para mantenerla alejada, alegando que Doherty lo había amenazado con arrollarlo con un coche y contratar matones para agredirlo. La prensa sensacionalista no tardó ni un instante en hacerse eco del escándalo, devorando cada detalle. Este suceso la catapultó como una de las estrellas juveniles más controvertidas y problemáticas de todo Hollywood en aquella época. La incorporación de Tiffany Thiessen al elenco provocó un profundo rechazo por parte de Brian Austin Green. Cuando Tiffany Amber Thiessen fue seleccionada para el papel de Valerie Malone tras la marcha de Doherty, los productores asumieron que su noviazgo en la vida real con Brian Austin Green, quien interpretaba a David Silver, suavizaría la transición. Sin embargo,
El efecto fue totalmente opuesto. A Green nunca se le consultó sobre esta decisión, y su reacción inicial fue de una ira incontenible. El guionista Larry Mollin reveló que Green se sintió profundamente traicionado y experimentaba una enorme incomodidad al tener que presenciar cómo otros actores besaban y mantenían contacto físico con su novia delante de las cámaras. Esta palpable tensión emocional tomó por completa sorpresa a los productores, quienes jamás imaginaron que se desataría semejante drama detrás del escenario. La virginidad del personaje de Donna era un tema absolutamente sagrado e intocable. Aaron Spelling se había ganado la reputación de desafiar los límites en sus producciones, desde Dinastía hasta Melrose Place, y por supuesto, Beverly Hills 90210, con su distintiva fórmula de escándalo, romance y argumentos provocadores. No obstante, cuando se trataba de su propia hija, Tori Spelling, quien daba vida a la ingenua Donna Martin, estableció una barrera infranqueable. Mientras que otros personajes femeninos protagonizaban escenas pasionales desde el comienzo de la serie, la pureza de Donna se mantuvo como un eje argumental protegido hasta bien entrada la séptima temporada. Incluso en ese momento, la trama se abordó con una delicadeza y una carga emocional extraordinarias. Siempre me vestían con los bikinis más diminutos, admitió Spelling en una entrevista para Rolling Stone. Como productor no le daba importancia, pero como padre, me generaba una gran inquietud. Se comenta que Spelling vetó personalmente múltiples propuestas del equipo de guionistas para que Donna perdiera su virginidad, insistiendo en que su personaje debía conservar su inocencia por mucho más tiempo que el resto de sus compañeras. Paradójicamente, esta decisión paterna la convirtió en un inesperado ícono televisivo de la abstinencia durante la década de los 90. Jamie Walters fue despedido por encarnar a un villano de una manera demasiado convincente. El personaje de Ray Pruitt, interpretado magistralmente por Jamie Walters, fue introducido en la quinta temporada como el nuevo interés romántico de Donna. Sin embargo, la trama dio un giro oscuro cuando Ray comenzó a mostrar un comportamiento abusivo, que culminó en una escena impactante, en la cual empujaba a Donna por un tramo de escaleras, lo que desató la furia incontrolable de los seguidores. El estudio se vio inundado por una marea de cartas de protesta, en las que muchos espectadores recriminaban a Donna por continuar esa relación tóxica. A pesar de que se había planeado un arco de redención para el personaje, Aaron Spelling tomó una decisión drástica y lo canceló de raíz. Su veredicto fue: tiene que desaparecer. Así, Walters fue despedido de forma fulminante, a pesar de tener un contrato muy ventajoso firmado previamente. La reacción del público alcanzó tal nivel de intensidad que Walters confesó haber sido increpado en la calle por personas que realmente creían que él era una persona violenta en su vida cotidiana. La frustración llevó a Ian Ziering a destrozar por completo su propio camerino. Ian Ziering se había volcado por completo en una trama de la cuarta temporada en la que su personaje, Steve Sanders, enfrentaba una falsa acusación de agresión sexual. Se preparó a conciencia para cada escena cargada de emoción, llegando incluso a reescribir algunos de sus diálogos para ofrecer la que consideraba la mejor interpretación de toda su carrera. Sin embargo, su decepción fue mayúscula cuando el episodio se emitió y descubrió que la mayor parte de sus escenas habían sido eliminadas en la sala de montaje sin previo aviso. Se sintió profundamente traicionado y, en un ataque de ira y frustración, arrasó con todo lo que había en su camerino. Todos nosotros invertimos un esfuerzo enorme en estos personajes, declaró en HuffPost Live. Ese episodio tenía un significado especial para mí, y cuando lo mutilaron de esa forma, sentí que no me estaban apoyando en absoluto. La partida de Jason Priestley estuvo marcada por un profundo sentimiento de traición y abandono. Jason Priestley, quien dio vida al íntegro Brandon Walsh, abandonó la serie al comenzar la novena temporada, después de haber participado en más de 240 episodios y haber dirigido varios de ellos. No obstante, su despedida resultó ser asombrosamente fría y decepcionante. No hubo fiesta de despedida, ni tarta, ni discursos de agradecimiento, simplemente la nada absoluta. Rememoró en una entrevista para The Guardian: abracé a los miembros del equipo, tomé mi caja de objetos personales y me marché. La sensación que me quedó fue la de haber malgastado 9 años de mi existencia. Su salida fue tan abrupta que ni siquiera se filmó una escena de despedida formal para su personaje.
Su única reaparición fue a través de un vídeo grabado previamente que se proyectó durante la boda de Donna y David en el episodio final de la serie. El paso de Hilary Swank por la serie fue efímero, siendo despedida tras participar en tan solo 13 episodios. Se había incorporado en la 8ª temporada para interpretar a Carly Reynolds, una madre soltera que se convertía en el interés amoroso de Steve Sanders. A pesar de haber firmado un contrato que la vinculaba por 2 años, su aventura en la serie terminó abruptamente después de esos 13 capítulos. Los productores le comunicaron que su personaje simplemente no estaba logrando conectar con la audiencia como esperaban. Swank quedó absolutamente desolada por la noticia. Me dijeron que la cosa no funcionaba, recordó tiempo después. En ese momento pensé, no soy lo bastante buena para esto, soy una pésima actriz. Aunque su despido representó un golpe devastador para su confianza, su trayectoria profesional no se detuvo en absoluto. Apenas 2 años más tarde, encabezó el reparto de Boys Don't Cry, una actuación que la hizo merecedora de su primer galardón de la Academia. El fallecimiento de Scott en la trama no fue una invención de los guionistas, se inspiró directamente en un suceso verídico. En una de las secuencias más conmocionantes de las primeras etapas de Sensación de Vivir, el personaje de Scott Scanlon, quien era el amigo inseparable de David Silver desde niños, terminó quitándose la vida por accidente al alardear con el revólver de su progenitor en medio de la celebración de su propio cumpleaños. Este arco argumental se basó en una desgracia auténtica, la historia de un joven de instituto que perdió la vida por un tiro fortuito en un hotel mientras celebraba su fiesta de fin de curso. Aquel capítulo significó un cambio drástico en la atmósfera general de la producción, dejando claro que Sensación de Vivir no tenía reparos en explorar asuntos de gran seriedad y complejidad, más allá de su apariencia superficial y llena de glamour. Además, funcionó como un potente aviso sobre los peligros del manejo de armas y la insensatez juvenil, erigiéndose como una de las primeras series para adolescentes que abordó de frente la problemática de la violencia armada involuntaria. A Christine Elise, las actrices del reparto femenino, le hicieron el vacío por completo. Desde el momento en que Christine Elise se incorporó al elenco para interpretar a Emily Valentine en la 2ª temporada, recibió una advertencia muy clara: los actores son fantásticos. De las actrices no se puede afirmar lo mismo, y no se trataba de un simple cotilleo. A pesar de que estableció un vínculo de amistad muy sólido con Luke Perry y Jason Priestley, por parte de Jenny Garth, Shannon Doherty y Tori Spelling, solo recibió un trato distante y gélido. La propia Elise calificó la atmósfera de trabajo como hermética y admitió haberse sentido completamente marginada por sus compañeras. Si bien nunca habló de un acoso directo, esa evidente ausencia de compañerismo convirtió su experiencia en la serie, pese al gran éxito de su personaje, en un reto emocional muy complicado. Algunos actores tuvieron que ser evacuados ocultos en carros de lavandería. La popularidad de Luke Perry se disparó a cotas tan desorbitadas en la década de los 90 que sus apariciones en público llegaron a catalogarse como eventos de alto riesgo. Durante un acto promocional en un gran almacén, una multitud de más de 10.000 seguidores desató un verdadero tumulto que se saldó con una veintena de personas heridas. En otra ocasión, en Seattle, frente a una masa de gente totalmente descontrolada, el equipo de seguridad se vio obligado a ocultar a Perry en un cesto de ropa sucia para poder evacuarlo del recinto y esquivar a sus admiradores más exaltados. Tori Spelling se convirtió en el objetivo principal de las mofas en numerosos programas de humor. El enorme éxito de la serie trajo consigo también la exposición al escarnio público. Espacios de comedia como Mad TV o The Edge se ensañaban con crueldad con Tori Spelling, dando a entender que su único mérito para estar allí era ser la hija del productor, Aaron Spelling. En una de esas parodias, una imitadora de Tori proclamaba: «Puedo hacer lo que me dé la gana, que para eso este es el programa de mi papá». Aquellas chanzas, a pesar de su gran popularidad, le causaron un profundo daño emocional. Por otro lado, fue necesario volver a grabar capítulos enteros por problemas con las licencias musicales. La versión original de la serie contaba con una banda sonora repleta de grandes éxitos de los 90, pero cuando se preparó el lanzamiento de Sensación de Vivir en DVD y plataformas de streaming, las licencias de aquellos temas musicales resultaron ser prohibitivas, lo que forzó a la productora a reeditar secuencias e incluso a filmar de nuevo episodios enteros, utilizando música de librería, mucho más económica.
Los seguidores de la serie montaron en cólera al percibir esta notable pérdida de la esencia sonora que la caracterizaba. Brian Austin Green tuvo una incursión en el mundo del rap. En pleno apogeo de la serie, el actor publicó un disco de este género en el año 1996 bajo el título One Stop Carnival. El proyecto se saldó con un rotundo descalabro, tanto a nivel comercial como por parte de la crítica especializada. Tiempo después, el propio Green reconoció que no fue su momento de mayor inspiración artística. Si bien el álbum se mantiene como una peculiar pieza de coleccionista de la cultura pop, con letras que aludían sin tapujos a su fama en sensación de vivir, Jenny Garth necesitó presentarse al casting hasta en 5 ocasiones. Previo a conseguir el icónico papel de Kelly Taylor, la actriz Jenny Garth tuvo que pasar por el proceso de audición nada menos que 5 veces distintas. En aquel entonces, era una completa extraña en la industria, y una parte del equipo de producción la veía demasiado verde para el papel. Sin embargo, la conexión que demostró con el resto del reparto, y de manera muy particular con Shannon Doherty, fue lo que finalmente le aseguró el personaje. Curiosamente, esa misma conexión se transformaría con el tiempo en una rivalidad encarnizada en la vida real. Los actores vivían bajo la amenaza constante de ser sustituidos, hasta que la voz de los fans se hizo oír con fuerza. De acuerdo con diversas entrevistas de la época, gran parte del joven reparto sentía un pánico continuo a ser despedido, debido a la elevada rotación de personajes que caracterizaba a la ficción. No obstante, a raíz de la segunda temporada, la cadena Fox empezó a recibir miles y miles de cartas cada semana, lo que provocó que los actores más queridos por el público se convirtieran en figuras imprescindibles. Jenny Garth padeció un ataque de pánico en mitad de una grabación. La actriz llevaba años batallando en privado contra un trastorno de ansiedad. Mientras rodaba una secuencia de alta carga emocional en la quinta temporada, sufrió una crisis de pánico tan intensa en el plató que tuvo que ser apartada de la grabación. La versión oficial en aquel entonces fue que se trataba de simple agotamiento, pero mucho tiempo después, ella misma desveló la verdad en su libro de memorias. El actor Douglas Emerson, que daba vida a Scott, abandonó su carrera interpretativa para alistarse en las Fuerzas Aéreas. Después de que su personaje falleciera en la trama durante la segunda temporada, Douglas Emerson decidió poner punto y final a su trayectoria como actor. Cursó estudios durante un período en la Universidad de Pepperdine, pero finalmente se enroló en la Fuerza Aérea estadounidense, llegando a ser un oficial condecorado que prestó servicio en misiones en Afganistán. Jamás regresó al mundo de la interpretación. Y esa es su historia. Sensación de vivir fue mucho más que un simple drama adolescente. Fue un verdadero hervidero de conflictos auténticos, decisiones de casting estrambóticas, romances clandestinos y un descontrol detrás de las cámaras que a menudo eclipsaba por completo la trama de la serie. De todas estas 23 revelaciones que hemos compartido, ¿cuál ha sido la que te ha resultado más asombrosa? ¿Acaso crees que hemos omitido algún escándalo memorable? Si es así, queremos conocer todos los detalles. Compártelo con nosotros en los comentarios. Si te ha enganchado este repaso al pasado, apoya el canal con tu me gusta, difúndelo entre más curiosos y únete a nuestra comunidad para descubrir más secretos televisivos impactantes.